Ya, entonces vamos a comenzar con las clases. ¿Se puede ver? Ahora sí, ahora sí. Ya, sí se puede ver. Listo, entonces vamos a comenzar con la confiabilidad del canon. Espérenme un ratito, es que estoy teniendo problemas técnicos porque la computadora no se quería prender y se quedó como media lenta. Bueno, hasta que se arregle un poco esto de aquí, vamos a comenzar así nomás. Entonces, algunos de ustedes ya van a tener conocimiento acerca de lo que significa canon, pero nosotros vamos a ver que el último libro de la Biblia tiene casi más de 2000 años de antigüedad y el libro más antiguo de la Biblia tendría entre más de 3500 años. Y no hay ningún otro libro que va a tener tanta antigüedad y que va a disfrutar del mismo uso generalizado y del mismo estatus espiritual. Y esto de aquí convierte a la Biblia en un libro frecuentemente atacado por racionalistas y las personas llamadas modernistas. Entonces, lo que ustedes requieren ahorita es que, depende de cómo sean su método de estudio, pueden poner atención o pueden tomar apuntes. ¿Ya? A ver, déjenme ver si que ya funcionó la, las diapositivas. Uy, lo siento, es que se quedó trabada la computadora. ¿Se ve ahí algo? Sí, Se ve la presentación de PowerPoint. Consideraciones teológicas. Bueno, entonces, como les iba diciendo, eh, al ser un libro que tiene tanta antigüedad y va a tener un estatus espiritual muy alto, esto de aquí va a hacer que a esto sea un libro muy atacado. Y es cierto que también otros libros van a tener este mismo tipo de origen tan antiguo, pero hay una diferencia entre ellos y la Biblia. Primero, es que la supuesta antigüedad de estos libros no ha sido suficientemente establecida.
Eso por primer lugar. En segundo lugar, estos libros tratan principalmente de filosofía y no de historia. El contenido histórico de estos libros no cristianos es mínimo. Y estos pasajes históricos casi no tienen ningún tipo de relación con algún tipo de mensaje filosófico. Y su mensaje filosófico no depende de la fiabilidad de su contenido histórico. Estas diapositivas, si no se puede presentar el día de hoy, igualmente les voy a mandar al grupo. ¿Ya? Eh, en cambio, la teología y la filosofía de la Biblia están unidas a la confiabilidad de su narración histórica. La historia en la Biblia tal vez pueda sobrevivir sin la teología, pero la teología de la Biblia no puede sobrevivir sin su historia. Entonces, si se destruye el contenido histórico de la Biblia o si se llega a falsificar, automáticamente se destruye la teología de la Biblia. Y los ateos se dieron cuenta de esto y es por eso que se han dedicado bastante en atacar la confiabilidad histórica de la Biblia y sus narraciones. Y la historia es un tema más tangible que la filosofía. Entonces, mientras el crítico encuentra en la historia un buen terreno para atacar la Biblia, nosotros nos damos cuenta de la naturaleza tangible y la confiabilidad de la información histórica que puede usarse para defender la Biblia de una manera más eficiente. Eh, esta es una área que puede ser inclusive manejado por personas que no tienen conocimiento ni formación en ciencias. La palabra canon era la diapositiva que vimos anteriormente. Bueno, la palabra canon significa vara de medir y se usa en un tema dado por una colección de información que se convierte en estándar. Y por el canon se va a medir todo en este campo. Para nosotros, canon es una palabra muy utilizada para referirse a la Biblia. Los ataques contra el canon de la Biblia se centran en estos siguientes puntos. Pureza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, entonces se centran en estos puntos. Pureza, integridad del canon, precisión de la información en el canon, y en los últimos 300 años, los críticos han hecho todo lo posible para atacar la Biblia en estos puntos, en la pureza e integridad del canon y la precisión de la información en el canon. Y inicialmente parecían que estaban ganando, pero al final del siglo XIX y cuando estaba comenzando el siglo XX, esto trajo muchos descubrimientos arqueológicos e históricos que hoy nadie puede cuestionar el canon sobre estos puntos. Ya. Entonces, se han descubierto miles de manuscritos, decenas de miles de referencias a la historia registrada en la Biblia, e incluso naciones enteras con sus bibliotecas. Hoy, la Biblia se levanta como el libro más antiguo, más vindicado del mundo. Entonces vamos a ver la pureza del canon. Muchas veces se hacen preguntas acerca de la pureza e integridad del canon bíblico y la mayoría de esas personas provienen de tres fuentes. Los, los radicales entre los cristianos, los ateos y los musulmanes.
Los musulmanes son muy elocuentes acerca de la corrupción en el canon bíblico por la afirmación de que hay 60.000 errores en la Biblia. Y estas preguntas han sido respondidas por eruditos cristianos, pero esto de aquí ha sido propagado por personas ignorantes y son escuchadas hasta el día de hoy. Entonces, muchos críticos conocen la verdad, pero siguen repitiendo estas preguntas con el único objetivo de intimidar. Hay tanta información disponible sobre el tema de la pureza e integridad del canon que se puede llenar varios volúmenes sobre esto. Vamos a ver sobre las consideraciones teológicas. La Biblia misma recuerda que es un libro inspirado por Dios. En segunda de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dado que su origen es Dios mismo, podemos estar seguros de que nos ha llegado totalmente santo y libre de todo tipo de error y sin una mezcla de falsedad. La Biblia no es una colección de conocimientos humanos, sino que es un libro dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo controló a los escritores de forma que escribieron exactamente lo que el Espíritu Santo quería que se registrara. En segunda de Pedro 1:20 al 21 dice, ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron movidos por el Espíritu Santo. Entonces, por tal razón, la información contenida en la Biblia está libre de cualquier tipo de error concebible e inconcebible. La Biblia registra mucha información sobre el pasado. Por ejemplo, eh, muchos de los detalles de los 10 primeros capítulos de Génesis son de los primeros tiempos históricos de los cuales no hay muchos registros disponibles. Y la inspiración garantiza la precisión de estos registros. Aunque la Biblia no pretende ser un libro de historia, las narraciones históricas en la Biblia son precisas. Y la inspiración garantiza que la información registrada en la Biblia acerca de la voluntad, los atributos y las actitudes divinas se retrata con precisión. También se garantiza que cuando se mencionan las expectativas, las demandas, las instrucciones de Dios, no son solamente unas especulaciones humanas, sino una representación precisa de lo que Dios espera de la humanidad, además de lo que Dios dijo y lo hicieron los justos. También registra lo que hicieron los injustos, los ángeles caídos e incluso los creyentes rebeldes. Y esto no es para poder respaldar eh, el error, sino para darnos un registro preciso del error para que podamos ser advertidos y huir de tales cosas y llevar una vida justa. Desde los primeros tiempos, los judíos reconocieron que la palabra inspirada de Dios debe ser manejada con cuidado y con respeto. Así, los sacerdotes y los líderes de los judíos preservaron y transmitieron cuidadosamente el texto de generación en generación. Los sacerdotes, escribas, eran personas altamente capacitados, como Esdras,
que comenzaron a manejar por primera vez el trabajo de copiar y transmitir. Esto de aquí ustedes lo pueden ver en Nehemías 8 al 9. Y después del tiempo en el exilio en Babilonia, muchos de los judíos se empezaron a preocupar por la preservación de las escrituras, y este es el momento cuando los escribas profesionales se hicieron más numerosos. Había grupos grandes de escribas por donde quiera que vivían los judíos, y estas personas copiaron fielmente no solo el Antiguo Testamento, sino también los comentarios y otros libros usados entre los judíos. Eh, los escribas eran los conservadores de la ley, eran estudiantes profesionales de la ley y sus defensores. Y esto fue así casi durante el periodo helenístico, cuando los sacerdotes judíos se empezaron a corromper y con el tiempo se obsesionaron con la preservación de las escrituras, que desarrollaron reglas y reglamentos elaborados para su profesión. Y estas reglas estaban dirigidos al comportamiento del escriba, como la forma en que debían manejarse los manuscritos, y con la dispersión, el griego se convirtió en el idioma de muchos judíos. Ya, y en este momento es cuando se produce una importante traducción del Antiguo Testamento al griego, que esto aquí fue conocido como la Septuaginta. Y muchos escritores del del Nuevo Testamento citaron esta traducción. También se hicieron traducciones del arameo, y este fue el idioma hablado que usaron Jesús y sus discípulos. Y con la amplia dispersión de los judíos, que casi dejaron de existir como nación, cientos de miles de judíos esparcidos por todo el mundo empezaron a adoptar idiomas eh, propios de aquellos lugares donde ellos estaban. Y con esto vino la eliminación paulatina del hebreo como idioma hablado. Esto de aquí introdujo muchas dificultades a las personas que tenían una mentalidad religiosa. Los judíos usaron la forma antigua de escribir el idioma hebreo hasta aproximadamente el año 500 después de Cristo. Y este sistema usaba todas las letras mayúsculas, sin espacios y sin divisiones de palabras y sin vocales. Ya, por ejemplo, esto de aquí. Esto significa Dios. Y Dios fue escrito como, esto de aquí es en inglés, como la G y la D. Ya, entonces, Dios fue escrito GD en hebreo y las vocales fueron dadas por el lector al momento de la lectura. Y el antiguo sistema de escritura estaba bien mientras el hebreo se usara como idioma cotidiano. Pero esto de aquí se volvió muy difícil por lo que ya no se estaba utilizando. Se empezaron a utilizar diferentes lenguas. Y el texto del Antiguo Testamento sin vocales y sin divisiones de palabras estaba ahora expuesto a ser mal interpretado. Entonces, así, la palabra GD podría leerse en inglés como God, que es Dios, o también se podría leer como guide, como guía, porque el texto original no contenía vocales. Solo una persona completamente familiarizada con el Antiguo Testamento sabría qué pronunciación usar en cada lugar. Entonces, esta de aquí trajo una preocupación por estos temas que dio lugar al surgimiento de un grupo de expertos llamados masoretas.
¿ya? Entonces, los masoretas compararon cuidadosamente las copias manuscritas que tenían e hicieron copias muy precisas del Antiguo Testamento. Desarrollaron e introdujeron marcas vocales para que no haya confusión sobre la palabra que, cómo debería pronunciarse. Y también empezaron a desarrollar elaborados códigos para que los copistas eh, tengan una guía por la cual ellos puedan cimentarse. Así que ellos tenían que seguir ciertas reglas rigurosas sobre el baño, la limpieza, la autopreparación antes de copiar cualquier texto divino. También tenían que revisar el texto de cada página de la copia para que coincidiera de una forma horizontal y verticalmente con el texto original. Los textos que no cumplían con estos estrictos criterios de integridad se destruían para que no puedan corromper los textos futuros a través de personas malintencionadas. Y el texto producido por ellos se llama texto masorético o TM. El Antiguo Testamento en la versión King James se basan en el texto masorético. Muchos críticos y, y radicales atacaron el texto masorético diciendo que esto de aquí estaba lleno de errores en comparación con los textos originales. Y ellos lo que hicieron fue basar su premisa de que incluso el texto masorético más antiguo se produjo 1000 años después de que se escribiera el original. Pero de aquí sucede algo increíble, que se dio lugar con los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto en los años 40. Esto de aquí hizo que cambie todo. Los rollos se produjeron casi 200 años antes de la época de Cristo, lo que significaba que muchos de los rollos eran hasta 1200 años más antiguos que el texto masorético. Y una comparación entre estos manuscritos mostró que el texto masorético era inusualmente exacto, no había ninguna diferencia. Y así quedó demostrado una vez más el trabajo realizado por los eruditos judíos para preservar la pureza del Antiguo Testamento. Y en lo que se refiere al texto del Nuevo Testamento, es de origen más reciente. El arte de escribir se practicaba ampliamente y los materiales de escritura, aunque eran perecederos, eran abundantes y se produjeron numerosas copias, muchas traducciones y versiones, y muchos de ellos todavía sobreviven hasta ahora. Ya, vamos a ver ahora sobre la integridad del canon. Ya, mientras los ateos atacaban la exactitud y la pureza con la que se transmitía el canon, otro grupo se empezó a preocupar para atacar su integridad y decían que no todos los libros son canónicos y mientras los que sí son los habían sacado de él. Y los musulmanes, que era un grupo que quería algunos libros de su interés, como el libro apócrifo, falsamente etiquetado como el Evangelio de Bernabé, eh, y estas afirmaciones han surgido en el siglo XXI. Y muchas personas son llevados por esos argumentos infundados, y parte de esto es por el desconocimiento del proceso del canon y cómo se formó. ¿Ya? Entonces, aquí surge por la necesidad de arreglar el canon, que realmente no hubo la necesidad de hacerlo.
en un periodo anterior al año 400 antes de Cristo, porque la gente sabía perfectamente que libros provenían de fuentes divinas. Pero después que se escribió el último libro del Antiguo Testamento, muchos judíos sintieron la necesidad de explicar qué libros formaban parte del canon. Y la primera razón fue la distancia de los eventos originales. La primera razón fue la distancia entre los eventos originales. Las personas que vivieron durante los tiempos de los profetas y grandes sumos sacerdotes reconocieron en la forma que Dios se comunicaba, pero mientras nuevas generaciones surgían, si me paro es porque estoy aceptando nueva gente. Eh, Mientras nuevas generaciones avanzaban, hubo una gran brecha de tiempo entre ellas y la revelación original. Y esta brecha los hacía menos familiarizados con las escrituras. Y además esta distancia permitía que falsificadores presenten sus escritos como sagradas escrituras. Entonces, así los judíos estaban listos para reconocer y organizar los libros canónicos. Y estos libros no se convirtieron en canónicos por el reconocimiento de los padres, más bien cuando los libros no canónicos comenzaron a reclamar autoría divina, los padres judíos sintieron la necesidad de reconocer los libros que demostraban canosidad. Eh, el hecho de que Jesús y los apóstoles honraran este canon demuestra que los padres judíos eran espiritualmente competentes para reconocer todos los libros canónicos. El reconocimiento de los libros canónicos también era necesario para protegerlos de pérdidas accidentales o destrucción deliberada. La gente atacó la revelación divina tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ya. El, el racionalista Porfirio, él escribió más de 12 volúmenes para atacar la Biblia. En el año 320 después de Cristo, el emperador Diocleciano, él en cambio ordenó que se destruyeran todos los libros religiosos. Y en todos estos casos se hizo necesario que los hijos de Dios supieran qué libros esconder y proteger de la destrucción. Cuando los judíos empezaron a adoptar el griego como lengua materna, querían que las escrituras estuvieran en ese idioma. Y era necesario saber qué libros traducir y con la facilidad de materiales de escritura, la, la demanda de establecer el canon se hizo más importante. Y el reconocimiento de los libros canónicos no se hizo al azar o arbitrariamente. Más bien, el pueblo de Dios usó criterios muy estrictos para reconocer que libros eran divinos. Y además hubo muchos de estos libros que fueron dados a los hijos de Dios, que fueron reconocidos como escrituras inspiradas poco después de que se escribieron esos libros. La divinidad de los libros ayudó a que estos de aquí fueran incluidos en la Biblia. El canon del Antiguo Testamento. Los primeros libros del Antiguo Testamento fueron escritos casi 1400 años antes de Cristo, mientras que el último libro de Malaquías fue escrito alrededor de 400 años antes de Cristo. Eh, Estos libros procedían de fuentes autorizadas. La gente apresuró a reconocer su origen divino y los libros recibieron especial protección por parte de los judíos. Tanto el sacerdote como el pueblo de Dios siempre se ponían de pie cuando se hacía una lectura pública de las escrituras. Y muchos falsos comenzaron a reclamar autoría divina.
a pesar de que hayan sido unos 100 años después de la finalización de Malaquías. Y los líderes judíos se dieron cuenta rápidamente de esto y que estos escritos no eran de Dios y por eso protegieron los libros de la Biblia contra todo este tipo de infiltraciones. Y ahí es cuando surgen los libros apócrifos. Los apócrifos no forman parte del canon, así que nada de lo dicho es aplicable para ellos. Estos libros no están inspirados en Dios ni son en ningún sentido parte de la Biblia. Hay una creencia errónea entre algunos de que los apócrifos eran parte de la Biblia y que los reformadores protestantes los rechazaron, pero esto de aquí no fue así. Por el contrario, los libros apócrifos nunca fueron parte del canon del Antiguo Testamento. Y por otro lado, no hay duda de que los reformadores eliminaron algunos libros, pero fueron los que no deberían estar ahí. Más bien, es la Iglesia Católica la que añadió estos libros al canon mediante una proclamación hecha en el Concilio de Trento. Cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, también se tradujeron otros libros y estos fueron traducidos como una ayuda para los judíos que no sabían ni arameo ni hebreo. Y muchos de los traductores sintieron que los libros adicionales beneficiarían a los lectores al darles información histórica y antecedentes sobre los judíos y su cultura. Y algunos de estos libros fueron agregados a la Septuaginta por ellos. Pero la adición no fue como parte del canon, sino como ayuda para el estudio. Y esto aquí es similar a la gran cantidad de artículos que tenemos ahora y que se agregan al final de a las Biblias de estudio. Aunque estos artículos se los coloca dentro de la Biblia, ninguno de nosotros confundimos con las escrituras. Todos los lectores sabemos que las ayudas de estudio no forman parte del canon. De la misma manera, los lectores de la Septuaginta también sabían que esos libros no eran parte del canon. Estos libros encontraron un lugar en la traducción conocida como Vulgata. ¿Ya? Que la Vulgata era comúnmente usada por los católicos y a pesar de su presencia en la Vulgata, los católicos, ojo con esto, los católicos no aceptaron los apócrifos como parte del canon en su principio. Y con la reforma protestante, muchos de los reformadores desafiaron a la Iglesia Católica a probar su doctrina en el canon. Y los católicos descubrieron que muchas de sus doctrinas no se derivan del canon. Al mismo tiempo se dieron cuenta que esas doctrinas erróneas son apoyadas por los apócrifos. Entonces, para su supervivencia, agregaron los apócrifos al canon. ¿Ya? En 1545, la Iglesia Católica convocó lo que se llama el Concilio de Trento, y aquí ellos aprobaron numerosas resoluciones, incluidas muchas maldiciones sobre los creyentes protestantes. Y en abril de 1545, el concilio declaró que los apócrifos también formaban parte de la Biblia, y así por primera vez en la historia, los libros apócrifos fueron añadidos por la Iglesia Católica. Y esto de aquí se hizo con el fin de justificar sus errores doctrinales que solo tenían apoyo en los apócrifos y también para ponerse a los protestantes. Entonces, en el primer concilio vaticano que sucedió entre el año 1869 y 1870, reafirmó la decisión de la Iglesia Católica de agregar los apócrifos al canon. Histórica y teológicamente,
los apócrifos nunca fueron parte del canon. Los reformadores protestantes eran muy celosos de la doctrina de solo escritura y todo debe probarse debajo de la luz de la Biblia y solo de la Biblia. Y por tanto, no permitieron que se mezclara ningún tipo de levadura con la Biblia. Los libros apócrifos contienen numerosos errores históricos, cronológicos y doctrinales. Algunas de estas son oraciones y ofrendas por los muertos. Los apócrifos fomentan la oración por los muertos y también la ofrenda por las almas de los muertos. Esto de aquí no debe olvidarse que la Iglesia Católica Romana recauda millones cada año con el pretexto de orar por los muertos para que sean enviados al cielo. La Iglesia necesitaba los apócrifos para apoyar tales prácticas. Y esto de aquí, si ustedes tienen una Biblia católica, lo pueden ver en Segunda de Macabeos. Ya, Segunda de Macabeos 12, 41, 46 es el pasaje que apoya esto. Y el versículo 46 dice, así que es un pensamiento santo y saludable orar por los muertos para que sean libres de pecado. Y esto es una idea blasfema. El otro punto, expiación y salvación por medio de la limosna. La salvación es solamente por gracia y solo por fe. Esto pueden verlo en Efesios 2, 8, 9, en Tito 3, 5, en 1 de Juan 1, 9. Pero la Iglesia Católica agrega también buenas obras como condición y también recauda millones de personas que dudas que buscan la salvación. Los apócrifos apoyan esto. Esto aquí lo pueden encontrar en Eclesiástico 3:33. El eclesiástico de los apócrifos es diferente a Eclesiastés de la Biblia. Y según Tobías 4:11, dice, porque la limosna libra de todo pecado y de la muerte y no permitirá que el alma entre en tinieblas. La preexistencia de las almas. Las, las doctrinas de que las almas siempre hayan existido y que el cuerpo humano recibe una alma preexistente se enseña en los apócrifos, y esto de aquí lo pueden encontrar en Sabiduría de Salomón 8, 19, 20, y esto de aquí es contrario a lo que enseña los canónicos. Salomón 8, 19, 20. Es decir, que tienen ahí, lo pueden encontrar, no pude buscar esa parte. También van a encontrar la doctrina de las emanaciones. Ya eso de ahí no fue tan importante. También pueden encontrar el suicidio justificado. La Biblia se opone al suicidio y advierte a los cristianos sobre estas actividades. Los apócrifos lo justifican. Segunda de Macabeos 14, 41, 46. También van a encontrar la justificación de la crueldad con los esclavos. Mientras que el canon pide que los creyentes sean misericordiosos con los esclavos, Deuteronomio 23, 15, 16, los apócrifos dicen que la mejor manera de tratar a un esclavo es acumular trabajo sobre él. También justifica la crueldad hacia ellos cuando sea necesario. Eclesiástico de los apócrifos 33, 25 al 29. También van a encontrar otras falacias y blasfemias. Existen numerosos errores históricos, errores e incluso blasfemias. Odio al pueblo samaritano, aliento a los conjuros mágicos, al asesinato, al poder de los ángeles para interceder por el hombre y muchos otros. Peor aún, la doctrina del purgatorio, que también proviene de fuentes apócrifas. Esta es una doctrina totalmente opuesta
a lo que dice la Biblia. Aunque muchas personas afirman que los libros de la Biblia han sido alterados y manipulados, los datos históricos se oponen a esta idea. Desde el principio, los libros canónicos recibieron especial preservación y protección, tanto por los judíos como por los cristianos. Los apócrifos no son parte del canon y estos libros nunca fueron considerados por los judíos ni por cristianos como parte del canon. Y fue la Iglesia Católica la que añadió estos libros no canónicos en el canon en el año 1545 como reacción contra el movimiento protestante, y necesitaban hacer esto para justificar sus errores doctrinales. Y el canon de Dios es puro, libre de error y preservado para nuestra instrucción y edificación. Entonces, así es como terminamos